Hola, ¿qué tal? Buenos días. Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú buscan precisamente eso, acercarle sus derechos, porque es información que usted necesita conocer, que usted necesita manejar. Hoy, esta mañana, conversamos nuevamente sobre la educación, porque si bien es un derecho que está garantizado en la Constitución, muchas veces el ambiente, la infraestructura que debiera albergar, acoger a este derecho para que se pueda desarrollar, muchas veces no es la más adecuada o ni siquiera existe. Hoy en Tus Derechos hablamos sobre infraestructura educativa. Soy Rocío Aliaga. Bienvenidos. La educación, un tema de permanente preocupación en las gestiones de gobierno. Preocupación que, sin embargo, parece solo debatirse por todos cuando la agenda mediática la torna más visible. De esa forma parece que solo se habla de las necesidades del sector a inicios del año escolar, cuando las editoriales apuntan a hacer su agosto en abril o cuando algún escándalo la pone en las primeras planas. Hablamos de la cantidad y los costos de los útiles escolares, los precios de las matrículas y hasta de la obligatoriedad de los uniformes. Pero nada de esto puede desarrollarse sin una infraestructura adecuada, sin un espacio que albergue las mejores intenciones de apuntar a una educación de calidad. La Constitución Política señala como finalidad de la educación en el artículo 13 al desarrollo integral de la persona. Es deber del Estado, dice en su artículo 16, asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación. Y continúa en el artículo 17, refiriendo que el Estado promueve la creación de centros de educación donde la población los requiera. Y hasta ahí todo bien. Sin embargo, ya no es noticia la situación calamitosa de colegios que año a año abren aún así sus puertas a los cientos de estudiantes que acuden pese a que las condiciones puedan poner en riesgo sus vidas. Condiciones que acaban por dejar en el papel lo que se tiene por derecho. La infraestructura educativa debiera ser en ese sentido una prioridad en los temas por atender del sector. Pero lo cierto es que no había un registro que ubique por región el número y el estado de los colegios que concentra. En menos palabras, no había cómo saber cuántos eran, dónde estaban y qué tan mal estaban los colegios en mal estado. Por ello, un grupo de investigadores convocados por el Ministerio de Educación puso en marcha un piloto para poder levantar información que sirva de mapa en las políticas respecto de la infraestructura educativa. Información que parece haber rendido bien las cuentas y que, si todo camina como debe, podría por fin dar luces en un tema en el que, debiendo ser lumbrera, parece habíamos estado a oscuras. La infraestructura educativa no solo es el ambiente que acoge, sino también es el que brinda las condiciones necesarias para el óptimo desarrollo del estudiante. Nos vamos a ir a una pausa, pero regresamos con Vanetti Molinero. Ella es directora de Educación Inicial del Ministerio de Educación. Hoy en Tus Derechos hablamos de educación e infraestructura educativa. Volvemos. Estamos de regreso en Tus Derechos esta mañana para hablar de educación. Habíamos ya dedicado un primer programa a este punto, a este tema, pero se nos había quedado aún mucho tema por discutir en la conversación, sobre todo porque es un derecho que garantiza la Constitución, pero ¿qué pasa cuando este derecho garantizado en un documento como la Constitución Política del Perú, el niño acude al colegio y las condiciones para estudiar
no son las adecuadas. En ese sentido, nos acompaña esta mañana Vanetti Molinero, y es directora de Educación Inicial del Ministerio de Educación, que nos acompañó en un primer momento y ahora está nuevamente con nosotros. Vanetti, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a comentar ahora o enfocar ahora un poco el tema respecto de la infraestructura educativa. Vamos a hablar también de calidad. Me comentabas, hay algunos datos interesantes que podríamos comentarlo más adelante, pero quería saber cómo estamos respecto de la infraestructura educativa. Entiendo que en mayo el presidente Ollanta Humala asignó un presupuesto importante para este punto, para ser ejecutado por los gobiernos locales, regionales y provinciales. ¿Tienen ustedes seguimiento de ese tema? Sí, bueno, desde el Ministerio de Educación hay una oficina específica que ve todo el tema de infraestructura educativa, ¿no? Yo te puedo ir contando algunas cosas, digamos, pero no tengo los datos exactos. Y desde esta línea lo que se ha estado viendo desde el Ministerio de Educación es que las nuevas instituciones de educación inicial que se van creando, también no solamente es crear la plaza, sino también asegurar de que se cree la infraestructura educativa y que tiene que ser una infraestructura que reúna las condiciones para dar un servicio de calidad a los niños pequeños, ¿no? Porque claro, la primera infancia es un ambiente diferente, es ¿no? diferente, ¿no? Es totalmente diferente. Entonces, en ese sentido, ha habido transferencias importantes que se han hecho el año pasado para los gobiernos regionales para la construcción de locales escolares en educación inicial, ¿no? Entonces, ahí es importante, sobre todo para los padres de familia también, que a veces buscan un servicio educativo de educación inicial, es importante ver, uno, que la infraestructura esté adecuada a la edad de los niños. ¿Y eso qué significa? Por ejemplo, que los baños se adecúen sean más pequeñitos a los niños pequeños, ¿no? Que puedan haber espacios externos para que los niños jueguen, porque si no hay espacios externos, eso significa que los niños van a estar solamente sentados y quietos, y eso no va de acuerdo al enfoque de educación inicial y cómo se trabaja, ¿no? Lo otro que es importante que los padres tengan en cuenta es que las aulas también tengan un espacio amplio, ¿no? Nosotros estamos hablando de 60 metros cuadrados como mínimo si es que tenemos 25 niños en cada aula, ¿no? Entonces, es 2 metros. Estándar. Sí, el estándar que se da es 2 metros cuadrados por niño, que es lo que tenemos que asegurar para que el niño pueda moverse, pueda estar en condiciones de comodidad, de confort, ¿no? Otro tema que también se está asegurando es el tema de la iluminación, el tema del confort térmico, ¿no? O sea, en zonas frías, cómo hacer, y ahí se están haciendo algunos avances importantes para ver cómo hacemos para que la temperatura pueda conservarse mejor, claro, ¿no? Y los chicos tengan un confort térmico para poder aprender mejor, porque, digamos, la infraestructura, si bien es un factor que apunta en el tema de mejora de aprendizaje, es un factor también importante, ¿no? Es que, claro, lo que me comentas son, digamos, proyectos o ideas o el ideal de la infraestructura que debería acoger a los pequeños que se inician en la etapa escolar, pero lo cierto es que sin ir muy lejos, a lo mejor en zonas periféricas de aquí de Lima, de la capital, no se dan ni siquiera esas condiciones, no hay esos 60 metros cuadrados y si los hay a lo mejor es toda la escuela, 60 metros toda cuadrados. La escuela. Entonces ahí es importante lo que tú señalas, ¿no? Lo que hemos visto en los últimos años es que sobre todo ha crecido una oferta educativa privada pequeña, ¿no? Que, digamos, han obtenido licencias de funcionamiento sin a veces reunir las condiciones, o a veces también somos un país bastante informal, ¿no? Son casas adecuadas, ¿no? Claro, al momento de pedir mi licencia presento ciertas condiciones, pero luego que me dan la licencia lo que hago es comienzo a partir el espacio, ¿no? Mi licencia yo presenté con 2 aulas y de pronto creo 4 aulas en lo que tenía 2, ¿no? Entonces ahí termino hacinando a los niños y ahí, digamos, lo que nosotros estamos viendo es que los principales reguladores que tiene que haber son los padres de familia. O sea, un padre de familia cuando va a un servicio educativo tiene que pedir ver los espacios, ¿no? No solamente es que me atiendan en la dirección y solamente veo ese primer espacio, sino ver cómo son los baños, porque los baños me dicen mucho del cuidado que va a recibir mi niño, ¿no? Cómo están los baños, cómo están las condiciones, hay espacios externos o no. Y si yo veo que no reúne esas condiciones, tengo que buscar otro. Buscar otro, pero ¿o a dónde puedo acudir? ¿A dónde puedo denunciar una situación así? Una situación irregular, digamos, en las SUGELs, para todo lo que es lo privado, en todas las SUGELs de Lima se ha creado una instancia, ¿no? Que recoge las denuncias que tiene que ver con el mal funcionamiento de instituciones educativas privadas, ¿ya? Pero lo importante es que un padre de familia
o sea, tiene que velar por el derecho de su hijo a la educación. Entonces, si yo tengo que ver que mi hijo acceda a educación, tengo que velar y asegurarme de que sea una educación de calidad, ¿no? Y sobre todo, si yo estoy pensando pagar ese servicio, si estoy yendo a una oferta privada, tengo que tomarme el tiempo para asegurarme realmente que me están dando un servicio de calidad y que no me están estafando, ¿no? Porque lo que vemos es que muchas veces o los padres de familia no nos tomamos el tiempo de exigir por el servicio, o a veces no sabemos qué es calidad en educación inicial. Entonces, otra de las cosas, saliendo del tema de infraestructura que nosotros hemos visto en los últimos años, es que se ha academizado mucho esto, lo que es el nivel de educación inicial. Entonces, para un papá, calidad en educación inicial a veces es que el niño haga muchas tareas, ¿no? Que el niño aprenda, salga de inicial leyendo y escribiendo. Entonces eso para un papá a veces es entendido como, este es un servicio de calidad. Claro, a lo mejor una mensualidad abultada, pues ya lo entienden como que es sinónimo de alta calidad, exacto, ¿no? Y no necesariamente va una de la mano del otro. ¿No? Así es, ¿no? Entonces es importante, por eso la vez pasada yo te comentaba que habíamos creado esta página web para papás, ¿no? Donde se está dando información, que es esta de permiso para ser niño. Entonces, en esta página, por ejemplo, ahí le estamos ayudando a dar a los papás algunos tips, ¿no? De cómo identificar que un centro educativo es de calidad. Entonces, ahí yo ya tengo elementos, criterios, cosa que al momento de elegir el centro educativo para mi hijo, yo puedo mirar si reúne o no reúne con esos criterios de calidad, ¿no? Pero bueno, ahora para tener aún más información respecto de esta calidad, ahora por lo menos a nivel de redes sociales se está manejando un ranking que ha levantado tras un estudio de rendimiento universitario la PUC, ¿no? Sí, la Universidad Católica. Claro, la Católica ha levantado un estudio, hay otro estudio que ha hecho la Ruiz de Montoya. Ya, ¿no? Que ese es el que manejan ustedes. ¿Y qué han conocido? Mira, ese estudio es bastante interesante porque se ha aplicado en la parte de Ventanilla, en Pachacútec, y en Puerto Maldonado, en Madre de Dios. Entonces ha levantado ahí información sobre calidad educativa de los servicios de educación inicial, públicos y privados, ¿no? Y se evalúa en calidad todo el tema de las interacciones, el tema de las oportunidades educativas que reciben los niños, el tema de las interacciones, ¿no? Y lo que arroja este estudio es que la calidad de la educación pública en esos lugares está por debajo de la calidad de la educación privada. Perdón, de la privada está por debajo de la educación pública. De la educación pública. ¿No? Entonces, eso ya es una alerta, o sea, porque hay muchos papás que ahí deben estar haciendo grandes esfuerzos por enviar a sus hijos a la educación privada, pensando que es mejor que la educación pública, y no necesariamente es así, ¿no? Y esos estudios, ¿por qué no son públicos en todo caso, para conocerlos más? ¿Cómo podemos acceder a ese tipo de información? Claro, ahora lo que nosotros hemos hecho es colgar en esta página web de Permiso para Ser Niño los resultados, ¿no? Resumidos de este estudio, ¿no? Para que los padres de familia puedan conocerlo. Y el próximo año, como Ministerio de Educación, nosotros estamos haciendo una evaluación nacional de la calidad de la educación inicial a nivel nacional. Claro, porque lo que te iba a decir, porque es una pequeña muestra, pero que no nos dice, pues nos da un mapeo general de cómo estamos, por lo menos nosotros mismos, ¿no? Porque ya si nos vamos a comparar, pues empezamos mal, ¿no? Pero por lo menos de nosotros mismos, porque muchas veces quieres poner mejores colegios o así en la web y te salen los mejores colegios, pero por más caros, no porque realmente lo sean. Yo creo que esto, por lo menos lo que comenta la Universidad Católica, nos cambia un poco la percepción, ¿no? Inicial. Uno pensaba los colegios más caros a lo mejor pues están en el top 10 y no necesariamente, y hay que decirlo, es el colegio presidente de la República, o algo así. Colegio Mayor. Colegio Mayor es el que está liderando el ranking con una excelencia pues en el rendimiento de los niños ya en etapa universitaria, en estudios generales, pues que les ha dado ese resultado. Vanetti, siempre nos quedamos con ganas de conversar más, y es que estos temas en realidad son los más urgentes, son los más importantes, pero a veces no se atienden en la agenda mediática como se debiera. Te prometemos siempre continuar con estos comentarios, con estas conversaciones, pero de momento nos quedamos por aquí nomás. Muchas gracias, Vanetti. Ha sido Vanetti Molinero, directora de Educación Inicial del Ministerio de Educación. Nosotros nos vamos a una pausa, pero seguimos conversando sobre este tema, sobre este sector. Hoy la educación, de tus derechos.
Estamos de regreso en Tus Derechos, esta mañana conversando nuevamente sobre el derecho a la educación, porque como habíamos adelantado ya se nos quedó mucho por hablar respecto de este derecho fundamental que está en la Constitución. Hablábamos sobre la necesidad de una infraestructura básica, se espera crezca para mejor, pero vamos a conocer cómo estamos en infraestructura educativa en nuestro país. Para ello nos acompaña esta mañana Erika Dunkelberg, ella es investigadora de la Universidad Ruiz de Montoya y consultora y asesora para el programa Cuna Más del gobierno actual. ¿Qué tal, Erika? Buenos días. Hola, Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estamos y cómo estamos sobre todo en infraestructura educativa, en primera infancia, en Cuna Más? ¿Cómo estamos? Mira, estamos hechos un estudio desde la Universidad Ruiz de Montoya, la validar una escala que mide un poco la infraestructura, que mide cómo están las condiciones en las escuelas. Se llama la escala el ESERS, que mide la calidad del ambiente preescolar, y los resultados han salido bastante desalentadores en muchas áreas y en otras estamos mejorando. ¿Qué ciudades han? Hemos validado en los últimos 2 años, hemos trabajado en Pachacútec, en Ventanilla, y ahora el año pasado hemos estado en toda la ciudad de Puerto Maldonado, en 38 escuelas urbanas de la ciudad de Puerto Maldonado. Entonces tenemos los resultados de tanto de Pachacútec, que no es una muestra representativa de Pachacútec, son algunas escuelas, tanto privadas como públicas en Pachacútec, y lo mismo en Madre de Dios, son escuelas públicas, 30 escuelas públicas y 8 escuelas privadas de la ciudad de Puerto Maldonado. ¿Y cómo estamos? Mira, la escala va desde el 1, que es un nivel inadecuado, hacia un puntaje de 7, que es excelente, 3 es el nivel mínimo, y en realidad estamos entre un 2 y un 4, digamos, cuantificando, ¿no? Eso quiere decir que estamos en unas condiciones mínimas con respecto a la infraestructura. Hay mucho por trabajar llegando, pero todavía hay que meter mucho empuje en lo que son las condiciones. Y ¿sabes qué te quiero decir? Que hay escuelas maravillosas, por ejemplo en la ciudad de Puerto Maldonado, con una infraestructura de polendas buenísima, y hay otras escuelas en las que no quisieras dejar a tus hijos, ni a tu sobrino, ni al hijo de tu peor enemigo en esa escuela, porque no hay unas condiciones mínimas. Pero estas muestras, ¿por qué Puerto Maldonado, por qué Pachacútec, por qué no más? ¿Se han hecho así de manera simbólica? ¿Se piensa hacer más? Mira, hemos empezado porque lo que encontramos es que no había cómo medir la calidad de las escuelas, cómo ver cómo estaban las condiciones en las que los niños estaban estudiando actualmente, y decidimos traer una escala que se ha usado internacionalmente y ver si funcionaba en nuestro país. O sea que ni siquiera había un registro. No hay como, actualmente no hay un registro. El Ministerio de Educación tiene unas fichas en las que registra mucha información sobre las condiciones, si hay inodoros, si hay servicios de luz, agua, si hay carpetas, si hay mobiliario, pero eso no se cuantifica y te da un número que te ayude a guiar la política. Entonces tenías muchísima información que no puedes procesar porque no está organizada en un instrumento. Entonces lo que hicimos fue traer un instrumento de observación, de medición de la calidad, y hemos estado en esta primera fase de validación, y ahora en conversaciones con el Ministerio de Educación les pareció interesante la propuesta y ellos lo han tomado. Acá el siguiente mes el Ministerio va a pilotear este instrumento en una zona en la que no hemos estado, que es en el Ande, o sea en la región andina. Vamos a ir me parece que es en Ayacucho y en Abancay, donde se va a pilotear el instrumento, y el próximo año lo que tienen planeado desde el Ministerio es usar ese instrumento para tomar una muestra representativa de todas las escuelas a nivel nacional y ver en dónde nos ubicamos y qué medidas podamos tomar. La prueba es bien interesante porque requiere la capacitación de personas que tengan formación tanto en psicología como en educación, y estas personas, luego de un entrenamiento muy riguroso, que son casi una semana de capacitación y 10 observaciones previas, van al aula y están desde la llegada del niño a la escuela, que es desde las 8 de la mañana hasta que el niño se va. Esto no sucedió antes, porque muchas veces cuando viene el monitor de la UGEL, del UGEL o del gobierno regional, entran, te pregunto qué estás haciendo, estás en este momento, miro y me voy. Entonces la información que tenemos es muy interesante porque nos puede dar la visión que tiene ese niño, la experiencia que tiene el niño en la escuela desde que llega hasta que se va, y cómo se transcurre esos momentos en la escuela, qué experiencias tiene, si hay aprendizajes significativos, cómo están organizadas las rutinas, ¿no? Entonces nos ha permitido recoger todo ese
una amplia información sobre cómo están vivenciando los niños esos. Claro, pero el problema, me parece que el problema podría ser, es que han pasado 2 años para de alguna manera mostrar de una forma muy pequeñita un problema gigante. Es gigante. Y ahora quedan 3 para de alguna manera implementarlo. En lo que resta de me dices que van a ver en la zona del Ande cómo va lo de la escala, pero tú que estás ahí un poco metida en todo este proceso, ¿le ves luces de solución siquiera pronta, a mediano plazo? Creo que hay muchas. Se le estábamos conversando el otro día en la universidad con un equipo de personas que trabajaba en Madre de Dios, y por ejemplo en el caso de Madre de Dios, pero yo creo que se puede generalizar, depende mucho tanto del padre, o sea, no podemos responsabilizar enteramente al Ministerio de Educación, tiene una gran responsabilidad, pero también va a depender mucho que haya un cambio tanto de los padres, del director, de la gestión del director, porque hemos encontrado escuelas con infraestructura maravillosa para climatizar el aula, con control remoto de aire acondicionado, calefacción. ¿Esto en dónde? En Madrid, en Puerto Maldonado. Y escuelas en las que no hay ni ventanas, ni puertas, ni nada, y los niños están muertos de frío porque si bien es una zona calurosa hay friaje en las heladas, entonces no pueden los niños aprender en un entorno en el que las condiciones mínimas no se dan. Tú no podrías trabajar en un ambiente demasiado caluroso en el que estás sudando, no te puedes concentrar en tu trabajo. Lo mismo sucede con nuestros niños. Tenemos que darles condiciones óptimas, ambientales, de infraestructura, que sepan que si se van a ensuciar o si están agarrando materiales que son tóxicos, se puedan lavar las manos, que tengan acceso a inodoros, condiciones mínimas que los niños necesitan para que puedan aprender, y que actualmente no se dan en todos los casos. Y lo que veía, tratando de analizar la data, es que encontraba que depende mucho de la gestión del director, y que tanto el director va a la UGEL o a su gobierno regional a defender los derechos de sus niños y de los padres en esa escuela, y pedir que se le dé lo que por ley tienen que dar, porque muchas veces no hay una adecuada gestión del director y no va a pedir que se hagan cumplir sus derechos. Y hemos encontrado que las escuelas que tienen mejor infraestructura son esos directores que han estado y que les dicen, no tenemos los recursos. Sí, ustedes tienen. Yo he visto en las noticias que tienen, he visto que se puede ver una transferencia de fondo de mejoramiento. Que está metida en su trabajo. Que está metida en su trabajo, que tiene un compromiso. Quiere ver un cambio. Y tú ves el cambio en las escuelas. Y tú ves niños en aulas maravillosas. O sea, yo siento que sí se puede hacer. Es también una responsabilidad de los padres que sepan. Ahora veo que ha habido campañas desde el ministerio de decir qué es lo que se espera que los niños sepan, qué materiales cuenten, que puedan entrar a sus escuelas y decir, bueno, mi niño está accediendo a los materiales que el Ministerio de Educación ha dotado. El Ministerio de Educación ha hecho una dotación maravillosa de recursos, de materiales adecuados para el nivel de desarrollo de los niños, pero que no se usan, que están guardados en las escuelas porque las docentes tienen miedo que si los usan los pierden, los tienen que reponer. Es cuestión de la docente comprometida como de los padres decir, bueno, vamos a utilizarlos, de la directora de la institución que vaya a la UGEL y el gobierno regional a pedir que se le den las mejores que tienen derecho. Pero en ese sentido los mejores fiscalizadores son los padres, porque son los interesados en que sus hijos se desarrollen en un ambiente adecuado, sobre todo si es que se puede acceder a ese ambiente adecuado, y esperemos que así sea. Muchas gracias, Erika, por haber estado con nosotros esta mañana, y vamos a estar atentos a cómo va ese programa de escalas, qué más información nos pueden dar, y sobre todo si es que podemos tener ya alguna fecha por lo menos próxima de saber que la mayoría de los niños van a estar estudiando en ambientes adecuados. Sí, y solo para finalizar, Rocío, decirte, ¿no?, que tienen que mirar la infraestructura, cómo está organizado. O sea, para un padre, digamos, si tú quieres ser un padre que está mirando una escuela, una herramienta clave es ver si es un ambiente placentero para el niño. Si tú como papá te quedarías a estudiar ahí, si hay dibujos de los niños que han estado trabajando, estén en exhibición, que los mobiliarios sea el adecuado para el niño. No tiene que ser la infraestructura ideal, pero hay ciertas condiciones que el padre tiene que saber para que te diga que es un servicio de calidad, y que se den rutinas, que hayan baños con agua potable, con las provisiones necesarias, porque no podemos hablar de aprendizaje y desarrollo si no hay condiciones mínimas. Y son cosas que como padres también podemos verlas cuando entramos a las escuelas, y tenemos derecho a exigir que se den esas cosas. Claro, y eso es exigir lo mínimo, porque en realidad a veces ni carpetas, a veces ni ventanas, ni techos, entonces va un exigir lo mínimo. Si se dan las condiciones mínimas podemos ir escalando, pero es cuestión de poder venir a empoderarnos como padres, como directores, como docentes, como gestores, y ver que sí, exigir y tratar de lograrlo, porque sí he visto ejemplos de buenas escuelas en que sí se puede lograr. Muy bien, Erika, estamos en ello. De hecho, vamos ahora, amigos, a ver las opiniones del programa.
Es importante para los padres de familia buscar que la infraestructura esté adecuada a la edad de los niños, porque si no hay espacios externos significa que los niños solamente van a estar sentados y quietos. Hemos visto en los últimos años que ha crecido la oferta educativa privada, que han obtenido licencias de funcionamiento sin a veces haber reunido las condiciones. Los principales reguladores que tienen que haber son los padres de familia. Estamos entre un 2 y 4, entre un puntaje del 1 al 7. Estamos en unas condiciones mínimas con respecto a infraestructura. Actualmente no hay un registro de infraestructura educativa en nuestro país. Tema y temas que normalmente se conversan o solo se conversan cuando se mediatizan. Pero aquí estamos para eso, para hablar de lo de fondo, de lo importante que debiera estar permanentemente en la agenda de discusión. Recuerden que si tienen algún comentario, sugerencia, que quieran hacer tema de este programa, siempre lo pueden hacer a través de nuestras cuentas en las redes sociales. Continúen en sintonía de TV Perú, mucho más que ver.